vamos a ver qué pasa con el transporte de sales a través de membranas neutras. Eh, cuando nosotros estudiamos la difusión de electrolitos en soluciones homogéneas, soluciones acuosas, por ejemplo, vimos que había el hecho de que siempre hay un ion que tiene mayor movilidad que otro, por ejemplo, mayor coeficiente de difusión que otro, hace que cuando uno genera un gradiente de concentración de una sal en una solución, hay un ion que se mueve más rápido, otro que se mueve más lento. Eso generaba un campo local, llamamos potencial de difusión, que aceleraba al ion más lento y retrasaba al más rápido, de manera tal de que, como es de esperar, no se produce una diferencia de carga en la solución, o sea, la solución sigue siendo eléctricamente neutro y los iones, tanto el más rápido como el más lento, se mueven en realidad a la misma velocidad debido a ese potencial de difusión. Bueno, en una membrana, cuando un electrolito, cuando hay un gradiente de difusión a través de las caras de una membrana y difunde un electrolito, eso también ocurre. Es decir, los coeficientes de difusión ahora no van a ser en la solución, van a ser los coeficientes de difusión de los iones en la membrana, pero siempre va a haber uno más rápido, otro más lento. Se va a establecer un potencial, esto lo corregí ahora porque me di cuenta que había puesto potencial de membrana, y es en realidad potencial de difusión. ¿Okay? Corríjanlo. Digo porque el potencial de membrana tiene que ver con otra cosa que incluye el potencial de difusión, pero lo vamos a ver más adelante, así que corrijan eso. Entonces, para llegar a... El planteo es exactamente el mismo que vimos cuando vimos la difusión en electrolitos. O sea, se utiliza la ecuación que se llama ecuación de Nernst-Planck. Creo que en ese momento yo no la había llamado ecuación de Nernst-Planck, aprovecho para bautizarla ahora. Es la ecuación que rige el flujo de un ion cuando está sometido a un gradiente de concentración y a un gradiente de potencial. O sea, si tenemos un ion en un sistema donde hay un gradiente de concentración y un gradiente de potencial eléctrico, la parte difusiva viene dada por la ley de Fick, coeficiente de difusión por gradiente de concentración, y la parte de migración eléctrica viene dada por la movilidad del ion, dada por su conductividad, aparece la concentración del ion y el gradiente de potencial. Pero vimos que el coeficiente de difusión y la conductividad iónica estaban relacionadas. Hemos visto una ecuación que se llamaba ecuación de Nernst-Einstein, que vincula la conductividad iónica, o sea, el flujo eléctrico, la movilidad eléctrica, con la movilidad difusiva. Si bien esta expresión de Nernst-Einstein es válida estrictamente solamente de dilución infinita, se la puede seguir usando aún en concentraciones moderadas, digamos. Por supuesto, se comete un cierto error, por eso se paga un cierto precio, pero la ventaja que tiene utilizarla es que yo puedo expresar el flujo en función de un único coeficiente de transporte. O sea, reemplazo acá el lambda en función del D y me quedan las expresiones para el flujo de ambos iones, catión y anión, en términos de un único coeficiente de transporte, que es en este caso el coeficiente de transporte del catión y del anión en la membrana. Y estos son los gradientes de concentración de catión y anión en la membrana. Y este coeficiente, este potencial ahora no es un potencial externo, acá no tenemos un potencial eléctrico externo aplicado, sino que este es el potencial de difusión que se genera por el hecho de que siempre hay un ion que se mueve más rápido que otro. Y eso genera un campo local que llamamos potencial de difusión. Bueno, por supuesto, como este es un problema de difusión, acá no hay una corriente neta, la corriente total es cero, porque justamente gracias a ese potencial de difusión,
los dos iones, cationes y aniones, independientemente de cuál tenga mayor coeficiente de difusión, se mueven con la misma velocidad. Entonces la condición para obtener el gradiente de potencial eléctrico es igualar la corriente, o sea, igualar la suma de los flujos catiónicos y aniónicos a cero. Esto me permite despejar el gradiente de potencial de difusión de esta ecuación, reemplazarlo en la ecuación del flujo. Obviamente los dos flujos, catiónico y aniónico, son iguales, por eso la corriente es cero, y obtengo una expresión para el flujo de iones, ya sea catión o anión, en función del gradiente de concentración. Y obviamente, si esto es la ley de Fick, esto que está acá entre paréntesis vendría siendo el equivalente al coeficiente de difusión del electrolito en la membrana. Y como se ve acá, es función, lo mismo que pasaba en soluciones homogéneas, es función de los coeficientes de difusión y de las concentraciones de los iones, aniones y cationes dentro de la membrana. En soluciones, obviamente estas concentraciones, supongamos que sea un electrolito 1,1 o cloruro de sodio, estas concentraciones de catión y anión son iguales y por lo tanto esta expresión se simplifica y quedaba reducida a D más por D menos sobre D más por D menos. En una membrana neutra, también las concentraciones de anión y catión ¿es el mío? Sí, es cierto. Hola. No sé, me estaban llamando, corto. Es que pusiste, seguramente te comunicaste con el grupo. Ahí, perdón. Eso es la desventaja de estar en grupos. Estaba diciendo de que en una membrana neutra también las concentraciones de las concentraciones en una membrana neutra, también las concentraciones de anión y catión van a ser iguales. Pero en realidad prefiero dejar la expresión esta así, con las concentraciones expresadas, porque vamos a ver cuando veamos membranas con carga, que ahí la concentración de aniones y cationes en la membrana no son iguales. Entonces, esta expresión es válida en general. En particular, en el caso de membranas neutras, C más es igual a C menos, y todo esto se anula y queda en realidad D más por D menos sobre D más por D menos, que es la misma expresión que en electrolitos simétricos en soluciones líquidas. Quiere decir que la expresión para el D de la sal, el D del electrolito, es similar a lo que ya vimos. Lo que son diferentes son los coeficientes de difusión de los iones en la membrana, porque obviamente están en otro entorno, ¿no? Entonces, esos coeficientes de difusión van a ser distintos, aunque la expresión general es la misma. Entonces, en esta tabla que está acá, están resumidos los valores de, bueno, de lo que vimos recién. Esta expresión es la que estaba en la transparencia anterior, comparada con lo que pasaba en soluciones. Si el electrolito es un electrolito 1,1, o sea, si el coeficiente nu más es igual al nu menos, y es igual a 1, esto es 2 D más por D menos sobre D más D menos. Y bueno, en el caso de las membranas es lo mismo, nada más que acá los coeficientes de difusión son los coeficientes de difusión de los iones en la membrana, y si la membrana es cargada, como vamos a ver en casos más adelante, estas concentraciones no tienen por qué ser iguales. Si uno utiliza la expresión de Nernst-Einstein para calcular conductividades, va a obtener también una expresión similar a la que se obtenía para las conductividades
en soluciones líquidas. Las conductividades en soluciones líquidas uno las podría escribir en términos de los lambda cero, de los lambda iónicos, o lo que es lo mismo, en función de los coeficientes de difusión. Bueno, acá también la única diferencia es que son los coeficientes de difusión de los iones en la membrana y, de nuevo, recalco, las concentraciones de aniones y cationes en una membrana, si es neutra, son iguales, pero si la membrana no es neutra, vamos a ver enseguida, son distintos. Y el número de transporte, que en el caso de una solución acuosa o cualquier solución líquida estaba dada por esta relación de coeficientes de difusión, si el número de transporte del ion I es igual al coeficiente de difusión del ion I dividido la suma de los coeficientes de difusión iónicos, cada uno pesado por su correspondiente coeficiente estequiométrico. En el caso de las membranas, tiene una expresión similar, aparece el coeficiente de difusión del ion en la membrana, dividido los coeficientes de difusión de ambos iones, pero acá estas concentraciones, si la membrana es neutra, son iguales, si la membrana no es neutra, las concentraciones pueden ser distintas. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si además de haber un gradiente de concentración, hay un gradiente de potencial aplicado. O sea, el esquema es el mismo que vimos antes, ¿no es cierto? Donde tenemos un compartimento alfa, donde hay una concentración C alfa mayor que el compartimento beta, o sea, hay un flujo difusional. Pero ahora, además, tenemos la posibilidad de aplicar una corriente eléctrica entre alfa y beta, y como el soluto iónico, se va a producir un flujo migracional. ¿Okay? Vamos a suponer lo mismo que supusimos para el gradiente de concentración. Vamos a suponer que el gradiente de potencial a través de la membrana también es lineal. O sea que la derivada de phi respecto de x directamente es igual a la diferencia de potencial aplicada entre los electrodos dividido el espesor de la membrana. Fíjense que acá hay una aproximación extra, ¿no? Que no está mencionada en la transparencia. ¿Cuál es? No hay doble capa. No hay doble capa, pero además no hay gradiente de potencial en la solución. Es decir, estamos suponiendo que la solución es idealmente conductora, digamos, es como que la conductividad de la solución es mucho más grande que la conductividad de la membrana y toda la caída de potencial ocurre en la membrana. Si no tendríamos una situación como esta. Acá tenemos la solución alfa, acá tenemos la solución beta, acá tenemos la membrana, acá tenemos los electrodos, ¿no es cierto?, aplicando un potencial, y tendríamos una caída de potencial en la solución, otra en la membrana y otra en la solución beta. Acá estamos suponiendo de que eso no es así y que el potencial en la solución es constante. O sea, estamos suponiendo como que la conductividad de la solución es mucho más grande, pero podríamos tener situaciones donde también hay una caída de potencial. En realidad, cuando nosotros usemos estos conceptos, por ejemplo, en celdas de combustible, el problema es que en las celdas de combustible no tenemos solución intermedia. Directamente los electrodos están aplicados sobre las caras de la membrana. ¿Ok? Entonces ahí no hay que hacer ninguna suposición. Directamente el potencial aplicado está aplicado en la membrana. ¿Ok? Pero en una situación que no sea de una celda de combustible, por ejemplo, si uno está haciendo electrodiálisis, está, por ejemplo, queriendo concentrar esto, por ejemplo, sería el caso en la celda extractiva de las almueras, porque ahí uno aplica una diferencia de potencial y tiene una solución en medio, ¿no? Si uno quisiera poner una membrana para separar litio de los otros iones, por ejemplo, que podría ser, tendría una caída de potencial en la solución, parte en la solución y parte en la membrana. Que de hecho, para ir a regular los perfiles se veía esa caída de potencial en la solución.
Bueno, yo obviamente no los voy a atormentar con la solución de la ecuación de Nernst-Planck en este caso. Es más compleja porque hay que considerar el gradiente del potencial externo. Ahora no es un potencial de difusión, ¿no? Que uno lo elimina, sino que es un potencial aplicado. Si quieren ver los detalles de la deducción, lo pueden ver en el libro este que les mencioné al principio, que después les voy a pasar el PDF. Pero lo importante es ver la forma que toma la expresión final, la que da la concentración de X, o sea, la concentración de... Esta es la concentración de soluto dentro de la membrana, o sea, X es la distancia, es la posición en la membrana, que va desde X igual a 0, que sería en la cara de la izquierda de la membrana, hasta X igual a H. ¿Okay? Y eso es función de las concentraciones en cada uno de los compartimentos, pero aparece también, con diferencia a la difusión pura, o sea, cuando no había campo aplicado, aparecen términos exponenciales. F acá, lo que acá estoy usando, acá directamente copié para no tener que escribirlas porque era mucho laburo, copié las expresiones del libro, las ecuaciones del libro. Y el libro, para no tener que escribir siempre el cociente f sobre rt, que viene en todas las expresiones, define una f chiquita que es f sobre rt, ¿ok? Entonces fíjense que aparece en la expresión de la concentración, en la membrana, aparecen por supuesto las concentraciones en cada uno de los compartimentos, pero aparece un término que tiene que ver con el potencial aplicado. Esta es la concentración. Y el flujo viene dado por esta expresión, viene dado por D sobre H, es el coeficiente de difusión sobre H, multiplicado por un término E, que tiene esta forma, donde lo único que aparece es el potencial dividido E al potencial sobre menos 1, multiplicado por este término. Y es lo que se conoce como el incremento iontoforético, o sea, cuánto aumenta el flujo por efecto del campo aplicado. O sea, cuánto aumenta el flujo respecto del flujo que es solamente difusional. ¿Okay? O sea, esta expresión que está acá, este factor E, es el incremento debido al efecto de campo aplicado. Y acá, en este gráfico, se ve, bueno, primero tenemos el valor de E en función del campo aplicado. En realidad no es el campo, sino es Z, la carga de los iones, por F, o sea, F sobre RT, por delta phi. Como 1 sobre F es aproximado, o sea, RT sobre F es aproximadamente 25 milivolts, este parámetro, que es un parámetro reducido, esa dimensional, significa que el 10 significa 250 milivolts, para que tengan una idea. Y fíjense lo interesante, bueno, cuando el potencial aplicado es 0, obviamente el factor de incremento es 1, porque no hay incremento, ¿no es cierto? O sea, el flujo es el flujo difusional que viene dado, si esto es 0, este exponencial es 1, entonces esto que está acá se transforma en C alfa menos C beta debido a H, ese es el gradiente de concentración, o sea, es la difusión pura. Si no hay campo, este flujo es difusión pura, el flujo difusional puro. Cuando hay campo, se modifica el gradiente de concentración y se modifica el flujo. Y el flujo por este factor E. Y este factor E aumenta desde 1 cuando no hay campo aplicado hasta un factor 10 cuando uno aplica un potencial que no es demasiado grande, 250 milivolts es un potencial relativamente pequeño. O sea que el efecto de aplicación de un campo eléctrico tiene una gran influencia sobre el flujo, cuando lo que se transporta es un electrolito. Un factor 10 de flujo con una aplicación de 250 milivolts. Y ese valor llega
si no me equivoco, llega alrededor de 40 cuando uno aplica un potencial, una diferencia de potencial de 1 voltio. ¿Okay? O sea que son efectos importantes. Es mucho más importante cuando uno aplica un campo el flujo migracional que el difusional. Llamando flujo migracional debido al campo eléctrico. Ahí estoy introduciendo nomenclatura, ¿no? Pero migración es flujo iónico debido al campo eléctrico, difusión es debido al gradiente de concentración. Y en el gráfico de la izquierda lo que se ve es cómo evoluciona el gradiente de concentración en la membrana al aplicar un campo eléctrico. Inicialmente es un flujo lineal, como habíamos supuesto, pero a medida que va transcurriendo, a medida que uno aplica un potencial cada vez, al principio no, porque esto da idea de tiempo. Cuando no hay campo aplicado, el flujo es lineal, que es lo que habíamos visto para el flujo difusional estacionario, pero si uno aplica un campo eléctrico, o aplica una diferencia de potencial, fíjense que ese gradiente cada vez se hace menos lineal, va tendiendo a ser la diferencia de concentraciones, o sea, fíjense que lo que está sucediendo dentro de la membrana es que el gradiente de concentración se hace muy chico cerca de la cara izquierda, o sea, acá prácticamente para este factor 5. 5 es más o menos 125 milivolts. Para 125 milivolts, casi la mitad de la membrana, la primera mitad de la membrana no tiene gradiente de concentración. En cambio, el gradiente de concentración se hace mucho más importante en la segunda mitad de la membrana. O sea, pasamos de un gradiente lineal, en donde el flujo es constante a lo largo de toda la membrana, flujo difusional, porque el gradiente es el mismo, a una situación en donde prácticamente no hay difusión acá, la difusión empieza casi en la segunda mitad de la membrana. Bueno, como vieron, cada vez la íbamos haciendo más complicada, ¿no? Primero vemos flujo de cosas neutras en membranas neutras, después vimos flujos de electrolitos en membranas neutras, y después vimos recién qué pasa cuando, además de haber difusión, hay un campo eléctrico aplicado. Ahora vamos a ver un caso más complicado, que es cuando las membranas son cargadas. O sea, acá aparecen las membranas cargadas, que son las membranas que tienen más relevancia para lo que vamos a ver en el resto del curso, porque tanto las membranas que se utilizan en electrolizadores como las que se utilizan en celdas de combustible de PEM, que son las que se denominan Proton Exchange Membrane, tienen este tipo de membrana. ¿Qué es una membrana cargada? Es un polímero, son membranas poliméricas, cuyas cadenas tienen grupos funcionales que son ionizables. Por ejemplo, la más típica, la que vamos a ver cuando veamos celdas de combustible, son las membranas que se llaman comercialmente Nafion, que son en realidad membranas lineales, o sea, tienen una cadena fluorocarbonada, pero en algún punto también tienen grupos que son ionizables, como los grupos sulfonatos. ¿Okay? Entonces, estas cadenas, estas son cadenas poliméricas, podemos representarla, acá estoy representando una sección molecular de la cadena. Si quisiéramos ver la cadena como un todo, sería una cadena muy larga, de varios centenares de nanómetros de largo, pero con grupos negativos que están fijos a la cadena, que serían estos grupos sulfonato. Entonces,
que están balanceados, por supuesto, cuando la membrana está humedecida, están balanceados por una cantidad equivalente de protones. Si la membrana está equilibrada en una solución ácida. Por supuesto que si yo esa membrana de Nafion la sumerjo en una solución muy concentrada de cloruro de sodio, van a intercambiar sodios por protones y la membrana va a quedar en forma sódica. O sea, va a haber un contraión, digamos. En el uso normal de celdas de combustible o en otros dispositivos, lo que se trata es que el contraión sea protones porque conducen más, digamos. Pero en realidad el contraión puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Puede ser sodio, puede ser potasio, puede ser calcio. O sea, no necesariamente tiene que haber un ion, el contraión. Cuando digo contraión acá, me estoy refiriendo al ion que tiene carga opuesta a la carga fija sobre el polímero. Si el polímero es negativo, como en el caso de membranas donde el grupo iónico es sulfonato, los contraiones son cationes. Pero también puedo tener membranas con carga positiva. Por ejemplo, un ejemplo típico de membranas con carga positiva son las que tienen grupos amonio cuaternario. Amonio cuaternario son típicas membranas de intercambio aniónico, en ese caso, porque lo que se intercambia son aniones. Y en ese caso la carga es positiva, y en ese caso los contraiones son aniones, o sea, son iones de carga negativa. Y vamos a hablar de coiones en la membrana cargada cuando tenemos, vamos a llamar coiones en la membrana cargada a los iones que están dentro de la membrana y que tienen la misma carga que la carga fija de la membrana. Entonces, por ejemplo, lo que está representado en este esquema es una solución que tiene, por supuesto, eléctricamente neutra, de cloruro de sodio, que tiene igual cantidad de iones sodio, que son las esferitas rojas, y iones cloruro, que son las esferitas amarillas. Esa solución está en equilibrio con una membrana cargada. Esa membrana cargada tiene carga negativa, como en el caso del nafio. Los negros son las cadenas poliméricas, y fíjense que agarradas a las cadenas poliméricas hay unas esferitas blancas que representan las cargas negativas. ¿Okay? O sea, las esferitas blancas son la carga fija. Y hay una cantidad de iones positivos, contraiones, en este caso sodio, dije yo, que están balanceando la carga negativa. O sea, por cada carga negativa que hay en la membrana debe haber un contraión. Pero además hay unos poquitos iones coiones, o sea, iones que tienen la misma carga negativa que la membrana. En principio no hay ninguna razón para que los coiones no entren, pero en realidad van a entrar menos. ¿Por qué? Porque para que un coión sea un ion que tiene la misma carga que la carga negativa de la membrana, para que entre tiene que vencer un campo eléctrico, o sea, hay una repulsión, ¿no es cierto? Si ustedes lo ven desde el punto de vista de interacción electrostática, que no es la única, pero es la más importante, para que un ion cloruro, en este caso un ion amarillo, entre a la fase membrana, tiene que vencer una fuerte repulsión electrostática de las cargas de la membrana. En cambio, la presencia de contraiones está favorecida. Es decir, que uno, sin hacer ninguna cuenta, simplemente por intuición, debería admitir de que debería haber una cantidad de cargas fijas, que son las esferas blancas, una cantidad de contraiones, que sería equivalente al número de cargas fijas que hay una cantidad de coiones, que son las pocas esferas amarillas que hay acá, y por supuesto una cantidad de contraiones que balancee la cantidad, el exceso de contraiones que hay, ¿no? Es decir, que si uno suma la cantidad de cargas rojas, sodio,
tiene que ser igual a la cantidad de carga fija más la cantidad de coiones. O sea, la membrana es eléctricamente neutra, pero está formada por una gran cantidad de contraiones, una cantidad un poquito menor de carga fija y una cantidad de coiones más chicas que balancea la carga. Sí. Esa diferencia de potencial que se genera ahí que marcaste en el dibujo. Sí. No, porque hiciste algo así de que por qué motivo no entra vamos a hacer cloruro de sodio adentro de la membrana, es un tema del potencial químico. Sí, sí. Sí, el potencial electroquímico. Se genera una diferencia de potencial en la membrana. Es decir, vos acá tenés que plantear la igualdad de potenciales electroquímicos porque las dos fases, la solución y la membrana, son polarizables. O sea, poner una membrana cargada acá es lo mismo que poner un metal. Es decir, vos podés intercambiar carga, ¿no es cierto? La diferencia es que vos en el metal la polarización se debe a un proceso de óxido-reducción sobre el metal. Acá no hay óxido-reducción porque no hay electrones, pero hay sí posibilidad de pasaje de cargas, de iones de un lado a otro. Por lo tanto, la interfase es polarizable. Y la polarización se debe a la diferencia de potenciales electroquímicos de los iones en la solución y en la membrana, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, la condición de equilibrio de los iones es que del lado solución, esta es la expresión para el potencial electroquímico. Yo creo que lo definí el potencial electroquímico, ¿no? Es la suma del potencial químico, que sería... este es el potencial químico estándar del ion en la solución, más RT, el logaritmo de la actividad del ion en la solución. Y esto es la contribución eléctrica al potencial electroquímico, es decir, es el producto de la carga del ion multiplicado por el potencial eléctrico en la solución. Fin. Y para que los iones estén en equilibrio, el potencial electroquímico de un determinado ion en la solución tiene que ser igual al potencial electroquímico del ion en la membrana. El potencial químico en la membrana no va a ser lo mismo que el potencial químico en la solución. ¿Por qué? Porque primero hay otro estado de referencia. Además del solvente tengo el polímero, o sea que ya el potencial estándar va a ser distinto. Y la actividad del ion en la solución, en la membrana, va a ser distinta que en la solución. Es decir, este potencial químico del ion en la solución va a ser distinto del potencial químico del ion en la membrana. Por lo tanto, la contribución eléctrica tiene que ser distinta, es decir, que hay una diferencia de potenciales eléctricos en la interfase. ¿Ok? Por otra parte, si yo hago la diferencia, yo le puedo llamar constante de partición, o constante de partición, al cociente entre la actividad de la especie iónica I en la solución y en la membrana, llamarle a esto constante de equilibrio, y esa constante de equilibrio, como toda constante de equilibrio, es una diferencia entre los potenciales estándar, ¿no? O sea, esta diferencia de potenciales estándar es lo que determina la distinta partición química de los iones entre la membrana y la solución. Por otra parte, esa diferencia de potenciales electroquímicos, ¿en qué se manifiesta? Se manifiesta, ¿no? Obviamente el sistema es isotérmico, la temperatura de la solución y de la membrana es la misma. O sea, no puede haber una diferencia de temperatura como diferencia. Pero sí puede haber una diferencia de presión, que es lo que realmente sucede. Esta diferencia de potenciales químicos se traduce en una diferencia de presiones, en este caso multiplicado por el volumen parcial molar de los iones en la solución y en la membrana. Y esto es lo que se conoce como la presión de membrana, ¿no? Es decir, la presión
la presión en la membrana es distinta que la presión en la solución. Eso básicamente uno lo puede interpretar como una especie de presión de hinchamiento. Para que los iones entren, o que el solvente entre, la membrana se tiene que expandir de alguna manera, ¿no es cierto? Y esa expansión significa un estiramiento, un estiramiento de las cadenas que están en el polímero, están obviamente plegadas al azar. Eso ustedes tienen que imaginarlo como una red que se expande. Y para expandirse tienen que aumentar la presión. O sea, es como que yo estoy tratando de meter cosas en una red que se opone a eso. Entonces, para meter agua, para meter solvente, y meter soluto, en este caso iones, dentro de la membrana, yo tengo que hacer una presión contra lo que se opone a eso, que es la tendencia a las cadenas poliméricas a mantenerse en su posición original. Entonces, es bastante razonable que la presión en la membrana sea mayor que la presión en la solución, que es la presión atmosférica. Es decir, que en toda membrana hinchada con agua y conteniendo iones, o solutos no iónicos, no necesariamente tienen que ser iones, hay una presión mayor que la presión que existe en la fase líquida que está en equilibrio. En definitiva, la condición de igualdad de potencial electroquímico me indica de que esa diferencia de potencial entre la fase solución y la fase membrana que se establece en la interfase es lo que llamamos potencial Donat y que es el que genera básicamente el hecho de que las iones que tienen igual carga que la membrana se excluyan, porque esta diferencia de potencial es la que es desfavorable al ion que tiene la misma carga, digamos. Pero el origen de esa diferencia de potencial es una diferencia de potenciales químicos, que también uno la puede interpretar como una diferencia entre la presión dentro de la membrana y la presión en la solución. En una palabra, siempre en la membrana va a haber un exceso de presión local respecto de la solución por ese efecto microscópico que significa que meter solvente y meter soluto dentro de la membrana significa estirar las cadenas, ¿no? Entonces ya tenemos una expresión que nos permite calcular esa diferencia de potencial Donat entre la membrana y la solución en términos de esta constante K, que depende de los potenciales estándar, o sea, la diferencia de presión, y de las concentraciones de los iones en la solución y en la membrana. Fíjense que acá no aparece la concentración de carga fija, ¿no? La carga fija en la membrana, o sea, la cantidad de esferitas blancas. X es lo que llamamos la carga fija, la concentración de carga fija en la membrana. ¿Cómo la expresamos? De la misma manera que expresamos la concentración de los iones móviles. O sea, la cantidad de X es la cantidad de carga fija, por ejemplo en el caso de Nafion de grupos sulfónicos, por unidad de volumen. Si uno aplica las condiciones de electroneutralidad dentro de la membrana, o sea, la condición de electroneutralidad dentro de la membrana, olvidé de escribirla ahí, importante, es muy simple, es simplemente que la concentración, supongamos que la membrana es una membrana con cargas negativas, ¿no es cierto? O sea, X es igual a la concentración de cargas negativas en la membrana. Entonces, la condición de electroneutralidad en la membrana es muy simple. La concentración de contraiones en la membrana va a ser igual a la cantidad de carga fija más la concentración de coiones en la membrana. O sea, la cantidad de carga negativa igual a la cantidad de carga positiva. Si uno utiliza esa
esa condición de electroneutralidad. Pero siempre hay que los iones estén todos igual carga, ¿no? Sí, claro, sí, estoy haciendo la suposición esta porque si no se complica mucho, empiezan a aparecer los Z más, Z menos, uno más, menos. Esto es cierto, es correcta la aclaración tuya. Si no, obviamente uno tiene que multiplicar ahí por los correspondientes coeficientes estequiométricos o cargas. Entonces lo que lleva a esto es a estas expresiones que están acá, en estas dos ecuaciones, que da la actividad de los iones. Esto está hecho, digamos, rigurosamente, o sea, considerando de que estas son las actividades, o sea, estamos planteando estas ecuaciones de acá, ¿no? Estas son las actividades. Si esto yo supongo que las coeficientes de actividad, tanto en la solución como en la solución, son unitarias, que no es tan riguroso, pero nos simplifica la vida, podemos expresar esto en términos de concentraciones. Y lo que se obtiene es lo siguiente, se obtiene que la concentración de contraiones, acá estaba la condición de la infrarrieta, estaba escondida, pero está acá. Esto es esta es la condición de electroneutralidad. La concentración de contraiones es igual a la carga fija más la concentración de coiones, pero a su vez está dada por esta expresión, donde aparece la concentración de carga fija y C, que es la concentración de sal en la solución. ¿Okay? Y también tenemos una expresión para la concentración total de iones, que es dada por esta expresión que está acá. O sea, conociendo la concentración de sal en la solución y conociendo la cantidad de carga fija en la membrana, yo puedo calcular la concentración de contraiones y la concentración de coiones. Y lo que voy a ver, si utilizo estas ecuaciones, es que la concentración de... fíjense en una cosa, supónganse que la concentración de carga fija en la solución sea mucho más grande que la concentración de sal externa. ¿Ok? O sea que C sea mucho menor que X. ¿Qué va a pasar? Voy a poder despreciar este término. Y esto va a ser X sobre 2 más X sobre 2. O sea, ¿qué me dice eso? Que la concentración de contraiones es igual a la concentración de carga fija. Es decir, no tengo coiones en la membrana. Y similarmente, si esto pasa, la concentración C- es 0. O sea que en una situación donde la concentración de carga fija en la membrana sea mucho mayor que la concentración de iones en la solución, yo me puedo imaginar que la membrana está formada solamente por las cargas fijas y los contraiones, y no hay coiones. O sea, la exclusión Donan, que es la exclusión de iones que tienen la misma carga que la membrana, es completa. Directamente no hay coiones. Entonces, ¿de qué va a depender que los coiones sean totalmente excluidos de una membrana cargada? De la relación entre la concentración en la solución y la concentración en la membrana. Uno puede tener membranas que tengan una concentración muy alta, equivalente, por ejemplo, a 1 molar, o 2 o 5 molar de carga fija. Lo que quiere decir esto es que si yo tengo una membrana de ese grado de carga, si yo la pongo en contacto con una solución que sea 10 veces más diluida que la carga de la membrana, prácticamente yo puedo considerar de que los coiones no existen dentro de la membrana, son totalmente excluidos. O sea que la carga de la membrana ya nos da un notable efecto de selectividad. La membrana prefiere los contraiones y no los coiones. Obviamente, si estoy en la situación inversa, imagínense que C, que la concentración de la solución salina sea mucho más grande que X. En ese caso lo que voy a poder despreciar es el X cuadrado sobre 4. Acá me va a quedar C. Y C
lo voy a poder despreciar también, voy a poder despreciar también X sobre 2 respecto de C. O sea, la concentración de iones en la solución va a ser igual a C, pero la concentración de coiones también va a ser igual a C. O sea, que en el caso en que la carga de la membrana sea muy baja, tenga muy poca carga, la concentración de iones en la membrana es casi lo mismo que en la solución. ¿Okay? Por supuesto, los casos más complejos son los casos intermedios, que son los casos donde la carga fija en la membrana es similar, es del mismo orden de C. Y en ese caso no voy a tener ni todos van a ser contraiones dentro de la membrana, ni todos van a ser igualdad de contraiones y coiones, sino que voy a tener siempre más contraiones que coiones, pero voy a tener que usar estas ecuaciones para calcular las concentraciones. Esta transparencia en realidad es más curiosidad que otra cosa. Ese potencial Donald, que acá lo dijimos se establece en la interfase, en realidad uno puede llegar a calcular cuál es la extensión en la cual ocurre. Y para eso lo que hay que hacer es resolver las... hay que tener en cuenta cuál es el... O sea, este problema de transferencia de carga en la interfaz membrana-solución es equivalente a un problema de distribución de carga iónica en una pared cargada, o sea, el problema de Guth-Chapman que habíamos visto en las primeras clases. Para resolver cómo era, ustedes recuerdan cuando vimos la distribución de carga en una solución en contacto con una pared cargada, tuvimos que recurrir al parámetro de Debye, a la distancia de Debye, del lado de solución. O sea, el capa de Debye me da una idea de cuál es la extensión de la no neutralidad sobre la pared. Bueno, lo mismo sucede cuando en vez de ser una pared metálica cargada, es una membrana con una densidad de carga determinada. O sea, yo puedo resolver el problema de cómo es la extensión del potencial, o sea, cómo es el potencial en función de X. X igual a 0 es la interfase membrana-solución, ¿de acuerdo? Si estamos del lado solución, es decir, de X mayor que 0, la solución a la ecuación de Poisson-Boltzmann para ese problema está dada por esta expresión. De nuevo, si quieren ver los detalles de la solución, lo pueden ver en este libro. A mí me interesa solamente que tengan una idea de los resultados. La expresión es lo más horrible que puede haber. Es el arco tangente hiperbólica de la tangente hiperbólica. O sea, es una cosa monstruosa. Para los que no lo tienen presente, repasen lo que es la tangente hiperbólica. Es una relación de exponenciales, ¿no? O sea, todas estas tangentes hiperbólicas, coseno hiperbólico, son cocientes de exponenciales, donde siempre aparece el exponencial de la distancia dividido en capa, que es, recuerden que el capa de Debye es una inversa de distancia, o sea que estas exponenciales, este argumento acá que es capa por X es una cosa adimensional. Bueno, estas son funciones que son funciones de exponenciales. Lo importante es la forma. Fíjense cuál es la forma. Básicamente, del lado solución es básicamente como una exponencial decreciente. O sea, lo que pesa es este término más que todo esto que está acá. Y fíjense qué pasa del lado solución. Sigamos analizando el lado solución. Esta es la forma en que decae el potencial Donald del lado solución. Fíjense que el potencial Donald prácticamente ya desaparece cuando estamos a distancias 4 veces la distancia de Debye. O sea, cuando capa por X es igual a 4, o sea, cuando X es 4 veces la distancia de Debye, esto desaparece. Ustedes pueden hacer una cuenta de cuál es la distancia de Debye
que es proporcional a la raíz cuadrada de la concentración, para soluciones moderadamente concentradas, del orden de 0,1 molar, y van a ver que esas distancias son de unos pocos nanómetros. Es decir, la extensión del potencial de Donald en el lado solución son unos pocos angstroms, digamos. Desde angstroms hasta nanómetros, cuando la solución es más diluida, más se extiende la distribución de carga. Pero del lado membrana, en donde sea x menor que 0, donde tenemos la membrana, la dependencia con la distancia es todavía más simple. O sea, hay antes de en media distancia de Debye, prácticamente desaparece la dependencia del potencial con la distancia. Es decir, lo que nos dice estos resultados es que el potencial de difusión se da en un espesor que va entre media distancia de Debye del lado membrana hasta 3, 4 de distancia de Debye del lado solución. O sea, siempre estamos hablando de distancias que están entre los angstroms y las decenas de angstroms. ¿Okay? Y más del lado solución, decae más fuertemente del lado solución que del lado membrana. Y además, la intensidad de ese potencial de difusión, el valor absoluto de ese potencial de difusión, depende de la relación entre la cantidad de carga fija que hay en la membrana y la concentración en la solución salina. Acá la concentración C12 con el supraíndice de W significa la concentración en la solución. Fíjense que cuando la cantidad de carga fija es 100 veces más grande que la concentración salina, tenemos un potencial bastante alto. Esto está expresado, si no me equivoco, estos son voltios. No estoy seguro, tengo que revisarlo. Me parece que esto es un potencial adimensional, pero no estoy seguro. Después lo verifico y se los paso. Pero lo importante es la magnitud relativa, ¿no? Fíjense que cuando la cantidad de carga fija en la membrana es 100 veces más grande que en la solución, tenemos un potencial Donald muy alto. Decae casi a la mitad cuando la relación decae un orden de magnitud, cuando es 10 veces más grande. Y si la concentración en la membrana y en la solución son iguales, ese potencial es bastante más bajo. Acá lo pueden ver con más claridad en este gráfico. En este gráfico no estamos graficando en función de o sea, no estamos viendo cómo es el potencial a lo largo de la interfase, sino que estamos viendo los valores absolutos del potencial Donald en función de la concentración relativa de carga en la membrana a concentración en la solución. Cuando miremos acá, miremos lo que pasa en esta zona, donde la concentración en la solución es entre 10 y 100 veces más grande que la concentración de carga fija. Ahí no hay fenómeno de exclusión Donald, como vimos recién. O sea, acá, en esa situación, cuando estamos entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 2, de relación X sobre C, no hay exclusión Donald, y por lo tanto el potencial Donald es 0. Recién empieza a verse un potencial Donald cuando la concentración de carga fija en la membrana es igual a la carga fija en la solución, o sea, cuando el logaritmo de X sobre C es igual a 0, o sea, cuando X sobre C es igual a 1. Y esos potenciales son del orden de entre 10 y 20 milivolts. Y depende también de la relación de carga, ¿no? De contraión y anión. La curva continua es la que corresponde al caso más simple, que es un electrolito 1,1. Fíjense que cuando la concentración de carga fija en la membrana es 10 veces más grande que en la solución, tenemos un potencial Donald que está en el orden de entre 70 y 80 milivolts. Y cuando esa relación se hace 100, estamos en el orden de los 120, 130 milivolts. Esos son
la magnitud del potencial donant que se establece por esa diferencia de concentraciones de cationes y aniones como resultado de la carga de la membrana. Entonces, esto nos da una idea de cómo es el ancho, en qué extensión se produce esa polarización. O sea, estamos diciendo que en esta región no hay electroneutralidad, hay una distribución de carga, y ya cuando vamos un poquito por media distancia de Debye encima dentro de la membrana, o 3, 4 distancias de Debye en el seno de la solución, tenemos establecido potenciales donant que varían con la concentración salina, que es lo único que podemos variar, porque la concentración de la membrana no la podemos cambiar, esa es fija. Podemos tener potenciales donant que son nulos y la concentración salina es muy baja, pero pueden ser del orden de 100 milivolts si tenemos concentraciones salinas, acá si tenemos concentraciones salinas muy altas y acá si tenemos concentraciones salinas muy bajas en la solución. Y este potencial es como que me agregaría una resistencia más para... Este potencial en realidad es el que produce, es el resultado de la exclusión iónica, ¿no es cierto? O sea, en realidad, en los fenómenos de transporte que vamos a ver, tiene un efecto relativo, pero es la consecuencia de la exclusión de coiones dentro de la membrana cargada. Cuando veamos electrolizadores o cuando veamos celdas de combustible, vamos a ver que los potenciales que se generan como consecuencia de las reacciones en la celda de combustible, o los potenciales externos que vos aplicás, son mucho mayores que estos potenciales de donant. O sea que en realidad son potenciales importantes, son del orden de 200 milivolts, pero después, en cuanto al transporte de carga, tienen un efecto relativamente menor. Acá lo que vamos a analizar, ya estamos terminando, es un poquito, o sea, vimos que todo lo que tiene que ver con la membrana aparece en coeficientes de difusión dentro de la membrana, ¿no? Acá se ve claramente en esta tabla. Estos coeficientes de difusión que aparecen en los casos de membrana son los coeficientes de difusión de los iones en la membrana, que no son iguales a los coeficientes de los iones en una solución acuosa que está en contacto con esa membrana. Entonces, lo que quiero ver acá, en estas dos transparencias que siguen, es cómo nosotros podemos estimar esos coeficientes de difusión en la membrana y qué relación guardan con los coeficientes de difusión en la solución. En general, las expresiones que relacionan los coeficientes de difusión en la membrana, sería con el coeficiente de difusión en la solución, en particular, en general, los casos más importantes que vamos a ver son en soluciones acuosas, es la relación esta que está acá. En donde el coeficiente de... lo primero que se observa, si comparamos los iones más simples, los iones, por ejemplo, los metales alcalinos, es que la difusión en las membranas que son hidrofílicas, es decir, membranas que tienen una cantidad importante de agua, se observa lo que uno espera, ¿no? Intuitivamente observar, es que la relación de coeficientes de difusión en la membrana sea la misma que la que se da en agua. Y esa relación es que los iones que se solvatan menos, o sea, los iones que tienen menor radio hidrodinámico, no cristalográfico, sino hidrodinámico, son los que se mueven más rápido. El cesio y el rubidio están menos hidratados que el litio, por lo tanto, si uno mira la ecuación de Stokes, de Stokes-Einstein, va a predecir que su movilidad eléctrica y su movilidad difusional van a ser más grandes. Es decir, lo que sucede en las membranas con mucha cantidad de agua es que el coeficiente de difusión del cesio es mayor que el del rubidio, el rubidio es mayor que el potasio es mayor que el sodio y el sodio es mayor que el litio. O sea, los iones que se hidratan más son los que difunden más lentamente.
Pero además hay un efecto de un efecto de la interacción de los iones con el poliión. Poliión le llamamos a la membrana cargada, por ejemplo, negativamente, en el caso de NAFE. Y hay también un efecto del contenido de agua. El efecto electrostático está metido en este término G. Es bastante difícil de calcular. En realidad hay muy pocas teorías, no son demasiado exactas, de cuál es la interacción de un ion con un poliión. Uno por ejemplo, podría esperar que una interacción de tipo de Weierstrass. De hecho, la interacción es coulombica, pero en el caso de una... Imaginen el siguiente caso, que no necesariamente es una membrana, pero es algo intermedio entre lo que sería una solución iónica simple y una membrana. Que es tener un polielectrolito, o sea, un material que es una cadena polimérica, más o menos larga, con cargas negativas, ¿no? Como el caso que dije recién. Y por supuesto, uno va a tener que tener contraiones positivos, ¿no? Cuando esto está diluido en solución. Igual cantidad de contraiones positivos que cargas fijas en la membrana. ¿Qué esperarían ustedes si esta solución está diluida, muy diluida? ¿Cómo esperarían que esté estoy refiriendo a cómo esperarían que esté la cadena polimérica? Esto es el polianión en este caso, ¿no? Porque tiene carga negativa. ¿Cómo esperarían que esté? ¿Que esté todo enroscado o que esté desplegado? Estoy hablando de soluciones muy diluidas, donde un poliión no ve otro poliión, o sea, solamente ve los contraiones. Está estirado. Claro, que esté estirado. ¿Por qué? Porque estos son cargas negativas. Si el polianión estuviera así, yo tendría las cargas negativas muy juntas. Lo que va a tratar el polianión de hacer en solución es tener las cargas negativas lo más alejadas posible. O sea, va a tender a estirarse. Y eso es realmente lo que sucede. Cuando uno tiene un polielectrolito en una solución diluida, el polielectrolito se estira. Bueno, por supuesto no perfectamente porque hay agitación térmica, o sea, pero básicamente el polielectrolito se estira y ocupa toda la extensión de la cadena. En esta situación, y los contraiones van a estar cerca de cada una de las cargas positivas. Pero ahí, si yo lo mido localmente, ahí puedo usar una teoría tipo de Weierstrass, pero con una geometría que no es esférica, porque yo a esa cadena polimérica es equivalente a tener una carga negativa como si fuera un cilindro. O sea, uno lo puede aproximar de esta manera. Bueno, hay una teoría para estimar cómo interaccionan los contraiones positivos con una carga negativa cilíndrica, que se llama teoría de Manning, que establece que cuando yo estoy en soluciones muy diluidas, los contraiones están distribuidos más o menos como sucede en una pared cargada, ¿no? O sea, hay una distribución de carga positiva que sigue esta tendencia, o sea, muchos iones positivos cerca del polianión y menos iones positivos a medida que me voy alejando. Pero a medida que la concentración aumenta, este modelo se rompe porque en una solución más concentrada, el apantallamiento de la carga es muy fuerte y entonces ya la cadena puede doblarse porque ya no siente la carga negativa que sentía en la solución diluida. Y tenemos que estos polielectrolitos comienzan a enrollarse. Yo no puedo tener por ejemplo, hay polielectrolitos como poliestirensulfonato de
sodio, está formado por cadenas lineales muy largas, que pueden tener decenas de nanómetros, o sea, centenas de Armstrong, y están diluidas, están totalmente estiradas, pero cuando uno las concentra, se forman como si fueran ovillos, como si fueran proteínas, digamos, y el radio de esto pasa a ser de unos pocos Armstrong, porque todo el polielectrolito se encuentra enrollado, entonces es como que un hilo muy grande de 1 metro, uno lo enrolla y lo transforma en un bollito de unos pocos centímetros. Esto es básicamente lo que pasa cuando uno tiene un polielectrolito, que sería el equivalente a tener los elementos constituyentes de una membrana iónica en solución. Básicamente, lo que determina el valor de este factor G electrostático es eso, o sea, si los iones están muy condensados, se dice, contra el polianión, es decir, están formando como si fuera una asociación iónica. Realmente lo que sucede es una asociación iónica. Ese G es muy cercano a cero, ¿no es cierto? Porque si el contraión está pegado al polianión, no puede moverse, o sea, está constantemente asociado electrostáticamente a la cadena cargada. En cambio, si está poco asociado, ese G va a tender a ser a 1. Es decir, este G lo que me está determinando es en qué medida el contraión está asociado a la cadena del polianión. Normalmente lo que se observa es que estos valores de G varían entre 0,5 y 1. O sea que básicamente se comportan los iones se comportan en presencia de una cadena polianiónica, disminuyendo su difusión entre un factor 2 y un factor 1. O sea, no disminuye nada. En ese caso significa que hay poca interacción entre el contraión y la cadena polimérica cargada, y 0,5, que significa que se reduce a la mitad de lo que sucede en agua. El efecto de la cantidad de solvente, de la cantidad en una palabra, de la fracción de volumen de polímero, es un efecto distinto, ¿no? Ahí es un efecto no electrostático, sino es un efecto meramente de volumen excluido. Nosotros tenemos una cadena polimérica, la membrana, si tenemos una fracción de membrana, tenemos cadenas poliméricas entrecruzadas, y hay entonces un volumen, una fracción de volumen que llamamos Φp, ocupada por el polímero, y una fracción de volumen que llamamos Φw, ocupada por el solvente, por el agua. De manera tal de que el volumen total es igual a el volumen bueno, estas son fracciones, ¿no? O sea, este es el volumen ocupado por el polímero sobre el volumen total, y este es el volumen ocupado por el solvente sobre el volumen total. O sea que esto es igual a B por Φ P más Φ B. Obviamente, para la difusión de una especie cargada o no cargada, la cadena polimérica es una obstrucción, es como si fuera una pared. ¿Okay? Entonces, en general, el efecto que tiene esa pared, esas cadenas, sobre la difusión es función de la fracción de polímero. Ahí hay varias teorías, las que han dado, que más se utilizan para predecir cuál es el efecto de la fracción de polímero en la membrana sobre la difusión. Es una que es una teoría que se llama, elaborada por Yasuda y otros autores, en donde la disminución del coeficiente de difusión viene dada por esta expresión, donde Φp es la fracción de polímero y B
es un coeficiente empírico, y otra que es la de Mackie-Mears, en donde no aparece ningún coeficiente empírico y directamente la fracción de la disminución del coeficiente de difusión dado por la fracción del polímero está dado por una expresión que contiene solamente esa fracción polimérica. Y bueno, cuando uno grafica estos logaritmos de coeficiente de difusión, esta función de logaritmo, ¿no? Estas expresiones, fíjense que está graficado acá, en el caso de este gráfico, que es el gráfico del modelo de Yasuda, está graficado el logaritmo del coeficiente de difusión en función de la fracción de... Esto es justamente... Bueno, esto no es FIP, es BP dividido el volumen de solvente. O sea, esta es la relación entre el volumen de polímero y el volumen de solvente. O sea, 1 menos el volumen de polímero. Esto está dibujado acá dos curvas, una para el sodio, que son las esferas negras, y otra para el cesio, que es las esferas blancas. Fíjense que lo que está determinando esta expresión es lo que uno intuitivamente espera, ¿no? 10 a la menos 5, esto está en unidades de centímetro cuadrado por segundo, es más o menos el coeficiente de difusión de iones como cesio y sodio en agua. Entonces, cuando la fracción de polímero en la membrana es muy baja, o sea, cuando la membrana contiene una gran cantidad de agua, los coeficientes de difusión son prácticamente los mismos que en agua, del orden de 10 a la menos 5. Pero cuando empieza a aumentar la fracción de polímero, y por ejemplo acá es del orden de 40%, o en este caso del orden de 80%, el coeficiente de difusión del ion, ya sea sodio o cesio, disminuye en forma exponencial. Fíjense que ya con 20% de agua, en el caso del sodio, disminuye desde 10 a la menos 5 hasta algo entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. Y con 40% el sodio disminuye a 10 a la menos, entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 8. O sea, disminuye entre 2 y 3 órdenes de magnitud. El cesio, que es un ion más grande y por lo tanto menos solvatado, o sea, un ion más chico, el efecto del polímero tiene menos influencia. Esto también es lógico. El aumento en la fracción de polímero, o sea, el aumento en los obstáculos que ve el ion para su difusión, son más importantes cuando más grande es el ion. Entonces, el ion que está más solvatado, el efecto del aumento de la fracción de polímero es más fuerte que en un ion que esté menos solvatado. Y básicamente, en el caso del modelo de Mackie-Mears, predice lo mismo. Acá lo que pasa es que está graficado en función de otra función. Acá, esta función es tal de que cuando la fracción de polímero en agua aumenta hacia acá, es decir, el coeficiente de difusión disminuye. Es lo mismo que antes, nada más que está expresado de otra manera la abscisa. La fracción de polímero se hace más importante en esta zona y el coeficiente de difusión decrece proporcionalmente a el contenido de polímero. Entonces, estas dos cuestiones, los factores electrostáticos y la fracción de membrana ocupada por polímeros, son los que determinan básicamente el coeficiente de difusión en la membrana. Pero, de nuevo, si uno compara este coeficiente GE, que varía entre 0,5 y 1, con este factor F, que hace que el coeficiente de difusión varíe 2 o 3 órdenes de magnitud, queda claro de que el factor más importante no es el electrostático, sino que es el volumen excluido, o sea, es el efecto obstructivo de las cadenas poliméricas.
Acá también se ve, estos son resultados experimentales, es la difusión de iones sodio y iones cloruro en una membrana cargada. En este caso es un poliacrilato de sodio, o sea, los iones, la cadena polimérica es poliacrilato y los contraiones son sodio y los coiones son cloruro. Esto está graficado como coeficiente de difusión de los iones, en este caso el sodio y los cloruros, en esa cadena, en función de la relación entre la concentración en la solución, que es M, y la carga, la carga de la membrana. Obviamente la carga de la membrana es fija, porque es una determinada membrana de poliacrilato, y lo que uno va variando es la concentración de la solución, ¿no? Entonces, fíjense que cómo depende el coeficiente de difusión del sodio y del coión en función de la concentración. Acá estamos en situaciones donde siempre la concentración de los iones en la solución es más baja que la concentración en la membrana. O sea, M sobre X es menor que 1. El coión es el ion que se excluye, o sea, su concentración en la membrana siempre es baja y por lo tanto es bastante natural de que su coeficiente de difusión no cambie, cambia muy poco entre M sobre X igual a 1 y 0,1, o sea, uno varía 10 veces la concentración de cloruro en la solución y el coeficiente de difusión del cloruro no cambia. En cambio, el del contraión sí varía notablemente. Fíjense que al pasar desde una concentración de cloruro de sodio igual a la concentración de iones en la membrana a una concentración 0 muy baja, 0,1, 10 veces más baja, el coeficiente de difusión varía casi en un factor 3. Y esto es bastante obvio porque lo que está sucediendo en el caso de concentraciones bajas de sodio en el polianión es que todo el sodio está interactuando con el polianión, como habíamos visto en el caso de soluciones diluidas, y el sodio se encuentra prácticamente todo asociado a la carga negativa en la membrana. Y eso hace que su coeficiente de difusión sea notablemente más bajo que cuando está en soluciones concentradas. Acá en esta tabla hay valores de coeficiente de difusión de distintos iones en una membrana también cargada negativamente, justamente lo que yo mencioné antes, poliestireno sulfonato, ¿no? Una membrana cargada negativamente. Esta membrana además tiene la posibilidad de estar entrecruzada, es decir, uno puede variar la rigidez de esas cadenas poliméricas a través de entrecruzar las cadenas lineales, o sea que a medida que aumenta el grado de entrecruzamiento de la membrana, toda la membrana se hace más rígida. Y lo que hace es que varíe el contenido de agua. Cuando la membrana está formada por cadenas básicamente lineales, sin entrecruzarse, puede absorber hasta un 74% de agua. Pero cuando uno comienza a aumentar el grado de entrecruzamiento, meter agua es más difícil, porque la flexibilidad de las cadenas poliméricas se hace menor, y ya con un 8% de entrecruzamiento, la cantidad de agua se reduce casi a la mitad, se reduce al 44%. Y eso tiene, fíjense, un efecto bastante notable sobre la difusión de los contraiones, que varían de 0,49 a 0,14, o sea, baja casi un factor 3, y tanto en el contraión como en el coión. Y esto es la difusión de agua triteada. Se usa agua triteada porque uno puede seguir la difusión de agua siguiendo la radioactividad del tritio. Entonces, cuando uno quiere medir la difusión del solvente, usa agua triteada. Y fíjense que también la difusión del agua se hace más chica cuando la cadena polimérica es más rígida.
Entonces, básicamente, esto es lo que uno espera para los coeficientes de difusión que aparecen en las expresiones de difusión en membrana. Son distintos de la difusión en solución acuosa, son siempre más bajos, y cuanto más bajos es depende de factores electrostáticos y básicamente del contenido de la fracción libre que haya en el polímero. Cuando el polímero tiene mucha agua, o sea, cuando la fracción de polímero disminuye, los coeficientes de difusión se parecen más a los de solución acuosa. Pero si hay poca agua en el polímero y por lo tanto la fracción de polímero es muy alta, el efecto destructivo, el efecto estérico del polímero hace que los coeficientes de difusión, tanto de los iones como del agua, disminuya mucho. O sea que con esto tenemos un panorama general de cómo plantear la difusión en membranas cargadas. Quedan 4 transparencias. Vamos a verlas muy rápidamente, así terminamos con lo que me propuse. Esta tabla que estaba acá, que acabo de ver, que acabo de mostrar, era la tabla que mostraba cómo eran los coeficientes de transporte de capa, o sea, difusión, conductividad eléctrica y número de transporte en membranas neutras, o sea, en membranas en donde las concentraciones de aniones y cationes eran iguales, no hay exclusión Donan. Lo que está representado en esta tabla que está acá es los resultados cuando hay exclusión Donan, o sea, en membranas de intercambio iónico, membranas cargadas. Cuando yo digo membrana de intercambio iónico, significa membranas que tienen carga fija y por lo tanto pueden intercambiarlos contra iones. La palabra, decir membranas cargadas y decir membranas de intercambio iónico es la misma cosa. En este caso, la diferencia con las membranas neutras es que la concentración de cationes y aniones no es la misma, por el efecto de exclusión Donan. Entonces, simplemente reemplazando las concentraciones que correspondan de catión y anión, o contraiónico ion, uno obtiene estas expresiones, ¿no?, para los coeficientes de difusión, de conductividad eléctrica y de número de transporte. Pero fíjense que tenemos 3 regímenes bien diferenciados, que dependen de si la membrana, si la concentración de la solución es mucho mayor que la concentración de carga fija en la membrana, estamos en el caso de que el electrolito inunda totalmente la membrana. Ahí no hay exclusión Donan porque la cantidad de carga en la membrana es equivalente a decir que la membrana es débilmente cargada. ¿Okay? Entonces, los coeficientes de difusión ahí son iguales a los coeficientes de difusión en solución, salvo por el factor estérico, o sea, por la fracción de volumen de polímero. El otro caso que también es relativamente simple es el caso extremadamente opuesto, el caso donde la concentración salina es mucho menor que la concentración de carga fija en la membrana. O sea, ese es el caso de membranas fuertemente cargadas o bien concentraciones salinas muy bajas. En ese caso, lo que determina el coeficiente de difusión de la membrana, ustedes lo pueden ver en la expresión general, es el coión, porque es la especie que está en minoría. Entonces, lo que va a determinar el flujo de la sal es el flujo de la especie minoritaria en la membrana, que en este caso, si la membrana es cargada negativamente, es el flujo de coión, o sea, por ejemplo, de los cloruros. Y el número de transporte va a ser igual a 1. ¿Por qué? ¿Por qué el número de transporte de los contraiones en membrana fuertemente cargada va a ser igual a 1? Eso no se puede mover transportando carga dentro de la ¿Cómo es la concentración de coiones en la membrana fuertemente cargada? Es 0, prácticamente 0. O sea, no hay coiones. Los iones negativos de la membrana no se pueden mover porque son cargas fijas. Entonces, toda la carga la tiene que transportar el contraión. Entonces, en esa situación,
el número de transporte para el contraión es 1, y el número de transporte para el coión es 0, virtualmente 0, y el número de transporte para las cargas fijas no es 0 porque su concentración sea baja, es 0 porque son cargas que están unidas a una matriz polimérica que no pueden moverse. Y en el caso intermedio, en el caso en que la concentración de salina no sea ni mucho mayor ni mucho menor que la concentración de carga fija, tenemos expresiones donde hay que tener en cuenta la relación de concentraciones entre la solución y la carga fija. En este caso, estas expresiones son las más complejas, digamos, pero se reducen a esta de arriba si x es mucho menor que c, o a estas de abajo si x es mucho menor que c. ¿Okay? O sea que en la única situación, la peor situación que podemos tener, donde tenemos que calcular muy exactamente la concentración de contraiones y coiones, es en la situación en donde x es similar a c, un poquito mayor o un poquito menor que c. En el resto, podemos suponer de que todo es como ocurre en agua, cuando es débilmente cargada, o que todo está regido por el transporte en el caso de la difusión del coión y en el caso de la movilidad eléctrica del contraión. Estos gráficos que están acá justamente representan cómo cambia. Estos son más indicativos que las ecuaciones, ¿no? Fíjense, este es el caso de la difusión. Esto está graficado en función de la relación carga fija a concentración en la solución. O sea, acá tenemos membranas débilmente cargadas. ¿Qué pasa con el coeficiente de difusión? Es prácticamente igual en la membrana que en la solución. O sea, estamos en este caso, ¿no? Cuando tenemos una membrana fuertemente cargada, estamos acá, el coeficiente de difusión va a depender de la relación que haya entre el coeficiente de difusión del anión y del catión. Acá tienen que tener en cuenta que hay una diferencia de nomenclatura. Yo acá en las ecuaciones le llamé D menos es el coeficiente del coión, D más es el coeficiente del contraión. Acá D2, eso anótenlo, D2 es el coión, D1 es el contraión. O sea que esto es lo mismo que D menos sobre D más, ¿ok? Acá tendría que haber puesto D menos sobre D más para ser coherente con mi nomenclatura de la tabla. Fíjense que el coeficiente de difusión a altas concentraciones de carga en la membrana está determinado por el coión. Entonces, si el coión tiene un coeficiente de difusión más grande que el contraión, el que va a determinar el coeficiente de difusión sea más grande que el agua va a ser la relación entre el coeficiente de difusión del coión y del contraión. La conductividad eléctrica tiene, esto es capa, acá me faltó, eso agréguenlo también, esto es capa, conductividad eléctrica. Acá la relación es más simple. Si la membrana es débilmente cargada, la conductividad eléctrica es muy baja. Y a medida que la concentración, que la densidad de carga, aumenta, que la carga en las membranas aumenta, nos vamos a membranas fuertemente cargadas, la conductividad aumenta. Es decir, ojo, esto no es cero, ¿no? Esto es lo que está queriendo decir que en esta zona débilmente cargada, la conductividad en la membrana es lo mismo que la conductividad en la solución. Pero como estamos en el régimen de bajas concentraciones, la conductividad es chica, no es cero. Lo que pasa es que la conductividad se hace muy grande cuando tenemos membranas cargadas, por el hecho de que las concentraciones de contraiones en la membrana se vuelven muy grandes. Y la concentración en el número de transporte, o sea, cuánto contribuye el contraión o el coión, sigue lo que vimos acá. Si estamos en membranas fuertemente cargadas, todo el transporte lo hace el contraión y el coión no contribuye.
Mientras que si estamos en soluciones más diluidas, en membranas más débilmente cargadas, si los números de transporte de anión y catión son similares, pasa lo mismo que pasa en solución y cada uno transporta mitad de carga. Y si no, en esta zona de membrana débilmente cargada, la relación de número de transporte es igual a la relación de coeficientes de difusión. O sea, el ion que se mueva más rápido es el que transporta más carga. O sea, este régimen de acá es el régimen que se da en una solución acuosa, mientras que acá tenemos el régimen típico de una membrana fuertemente cargada, en donde toda la carga es transportada por el contraión y el coión no influye. Bueno. Esto es básicamente todo. Hay dos curiosidades. Estas últimas tres transparencias son en realidad curiosidades. Si ustedes recuerdan, cuando vimos acá, cuando dedujimos la expresión para el coeficiente de difusión dentro de la membrana, usamos la ecuación de Nair-Planck, vimos que podíamos había un potencial de difusión, ¿no?, que es el que frena al ion más rápido y acelera al más lento, o sea, el que hace que los dos iones se muevan con la misma velocidad, con el mismo flujo. Acá nosotros tuvimos que despejar acá el gradiente del coeficiente de difusión, reemplazarlo en la expresión de J para obtener estas expresiones. Pero no hallamos el valor del potencial de difusión. O sea, no necesitamos tener el valor explícito, simplemente lo despejamos phi d con la ecuación de neutralidad, lo metimos en la ecuación de flujo y a partir de eso llegamos a esta expresión. Lo que está en esta transparencia que está acá es justamente la expresión del potencial de difusión. O sea, cuando planteamos el flujo de cada ion y usamos la condición de neutralidad, podemos obtener el flujo de sal y de ahí despejar, y ahí obtener la expresión para el potencial de difusión, ese potencial que aceleraba al ion más lento y frenaba al más rápido. Bueno, esto se hace de resolver de integrar la ecuación de difusión, la ecuación de Nair-Planck, y lo que se obtiene es lo que se conoce como la ecuación de Henderson. Para los que hicieron alguna vez electroquímica, habrán visto que la ecuación de Henderson es la que permite calcular, por ejemplo, el potencial de unión líquida cuando uno tiene una unión líquida. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? La expresión del potencial de difusión es una expresión bastante compleja. Depende de la concentración de acá en esta nomenclatura se usa 1 para el contraión y 2 para el coión. Esto es la concentración de los iones en una cara de la membrana, o sea, estamos a una distancia h, y esto es en la otra cara, o sea, en 0 y en h. O sea, estas son las concentraciones de los iones en ambas caras de la membrana. Estos son simplemente relaciones de carga, y estas son las concentraciones de la solución. Y aparece un parámetro lambda, que es en el parámetro lambda es donde aparece el número de transporte, o sea, aparecen los coeficientes de difusión del anión y del catión, o sea, del contraión y del coión. Y esto es lo que determina de última el potencial de difusión. Es la diferencia de coeficientes de difusión entre los iones que forman el sistema. Si los números de transporte son iguales, o que es lo mismo, los coeficientes de difusión son iguales, este parámetro lambda se hace 0 y no existe coeficiente de difusión. O sea, si los iones se mueven con la misma velocidad, no se establece ningún potencial de difusión. No es necesario que ningún ion frene al otro, porque los dos se mueven con la misma velocidad. En cambio, si hay una diferencia de coeficientes de difusión, se establece
un coeficiente, un potencial, y ese potencial es más grande cuando más grande sea la diferencia del número de transporte, o lo que es lo mismo, cuanto más grande sea la diferencia de potenciales de difusión. Entonces, esta es la expresión para el potencial de difusión. Pero, acá, perdón, me sentí. Cuando tenemos una membrana separada por dos soluciones, esta es la membrana, acá tengo una solución C alfa, acá tengo una solución C beta. Cuando tenemos una membrana separando dos soluciones de distinta concentración, aparecen tres diferencias de potencial. Una es la que ya vimos, es la diferencia del potencial Donan en cada una de las caras. ¿Ok? Potencial Donan. Y otra es la diferencia de potencial de difusión, esta que acabamos de ver, dentro de la membrana. Entonces nosotros definimos el potencial de membrana, G sub M, o delta, G sub M, como la suma de los dos potenciales Dona en cada una de las fases, alfa y beta, estos que están acá. Bueno, estos se restan porque tienen polaridad distinta, ¿no? En un caso esto es menos más, en otro caso es más menos. O sea que este potencial Donan en la cara beta tiene distinto signo que el potencial Donan en la cara alfa, más el potencial de difusión. La suma de esos tres potenciales es el potencial total que se ve desde una solución a la otra. Y es lo que se llama el potencial de membrana. ¿Sí? El potencial de membrana tiene tres componentes. Los dos potenciales en la interfase, los dos potenciales Donan en la interfase, más el potencial de difusión dentro de la membrana. Y ese potencial de membrana, también lo pueden ver en el libro que les consulté, es bastante complicado, es una expresión también bastante fea, bastante compleja, pero básicamente el potencial de membrana queda, al final, cuando se hace toda la combinación, queda una expresión que es esta, en donde los coeficientes R12 es simplemente el cociente Sí, lo tengo que confirmar, porque R12 creo que es simplemente el cociente de concentraciones de cada lado de la membrana. Acá aparece tres coeficientes. Digamos, la expresión general es bastante compleja, depende del parámetro que vimos siempre, la diferencia entre cociente entre la carga en la membrana y la carga de sal en la solución. Es X sobre 4 concentración de C en la solución, de un parámetro B que es la diferencia entre la concentración total de iones en una cara de la membrana respecto de la solución, y de este parámetro A que depende de la concentración total de la otra cara respecto de la solución. Pero que en las dos situaciones extremas se reducen a cosas bastante simples. Por ejemplo, cuando las membranas son débilmente cargadas, el potencial Donan se va a cero, o sea, el potencial Donan desaparece, y el potencial de membrana es directamente igual al potencial de difusión. Y ese potencial de difusión, que es el que está en la transparencia anterior, en los casos de membranas débilmente cargadas, es directamente igual
a esta diferencia del número de transporte, este parámetro lambda, multiplicado por el logaritmo de la relación de concentraciones. Es decir, que conociendo la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana y conociendo los números de transporte en la membrana, yo puedo estimar el potencial de membrana. Y si las membranas son fuertemente cargadas, o sea, el otro extremo, en donde C, este parámetro C, que indica cuál es la relación entre la carga fija en la membrana y la concentración en la solución, es mucho mayor que 1, el potencial de membrana, que ahí sí tiene los tres términos, pero eso se reduce a básicamente el logaritmo de la concentración de C12 y la concentración de sal en cada cara de la membrana. En definitiva, si ustedes utilizan estas expresiones extremas que valen cuando la solución es débilmente cargada, o sea acá, o cuando es fuertemente cargada, o cuando estamos en situaciones intermedias, van a ver que los potenciales de membrana dependen de la relación entre los coeficientes de difusión de catión y cation de esta manera. Acá, cada una de estas curvas corresponde a una relación de coeficientes de difusión que van entre 0,1 y 5, y que aumentan en el sentido de la flecha. Por ejemplo, para 0,1, acá, tenemos esta dependencia del coeficiente de difusión del potencial de membrana con la relación de concentración. Y si se fijan, en general, los potenciales de membrana varían amplio rango de relaciones de concentración, entre menos 100 milivolts aproximadamente y más 100 milivolts. Lo único, esto digamos, no tiene demasiada importancia saber el detalle de cómo varía los potenciales Donat y los potenciales de difusión para las aplicaciones en celdas de combustible, como vamos a ver más adelante. Pero sí tiene una aplicación importante cuando uno usa membranas, por ejemplo, para hacer membranas electrodos ion selectivos. ¿Por qué? Porque lo que uno hace cuando tiene una membrana ion selectiva significa que acá dentro de la membrana hay alguna molécula que tiene tendencia a complejar un determinado ion. Por ejemplo, si uno quiere hacer una membrana reversible a ion litio, pone alguna sustancia orgánica, generalmente son éteres corona, o sea, son éteres que tienen una geometría cíclica con oxígenos, acá, que complejan un determinado metal. Y según el tamaño que tiene esta cavidad molecular, la complejan litio, sodio, potasio. Y uno puede hacer electrodos reversibles a un determinado ion eligiendo el éter corona apropiado. Si este éter corona está metido dentro de una membrana, esa membrana se vuelve selectiva al ion, que es compleja a ese ion metálico. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno tiene una solución, o sea, si uno acá de un lado, vamos a volver a dibujar un poco, uno tiene acá una membrana que tiene cosas que están acomplejando iones litio, por ejemplo. De este lado tiene una solución de referencia que contiene iones litio de concentración conocida. Y de este lado tiene una solución incógnita, donde la concentración de iones litio uno no la conoce. Lo que uno hace es medir el básicamente es usar este electrodo mide el potencial de este electrodo respecto de un electrodo de referencia, como se hace en toda medida potenciométrica, y el valor del potencial de membrana va a ser proporcional, como dice acá, a la relación entre el logaritmo de la concentración de litio en la referencia sobre la concentración de litio en la solución incógnita. Como esta es conocida, uno puede, a partir de medir el potencial de membrana, medir la concentración
del ion al cual la membrana es selectiva. Por otra parte, acá aparece el factor F. Parece que ese F era F sobre RT. Así que la pendiente de esta relación es la pendiente de Nernst. O sea, si n es igual a 1, es 60 milivolts. O sea que cuando uno calibra esto, debería dar una potencial de membrana que varía con la concentración del ion, una pendiente de 60 milivolts. Entonces uno hace una curva de calibración, primero, con soluciones conocidas, y después, una solución incógnita, mide el potencial y de ahí calcula la concentración. Eso es básicamente el principio de funcionamiento de un electrodo ion selectivo. Así que por eso puse estas expresiones, pero no se alarmen. Para los usos que nosotros vamos a dar a membranas no es necesario conocer esto. Lo puse simplemente para que vean que además explicitar cómo dependen el potencial de membrana de las concentraciones de iones de ambos lados permite una aplicación analítica, por ejemplo. Lo único que me faltó ver, no discutí, es este caso, que es el flujo iónico en membranas de intercambio. Esto es el caso más general, o sea, en esta transparencia, ya para terminar, resumo todo lo que vimos en esta parte. Este es el caso donde tenemos una membrana que es una membrana cargada, donde hay una diferencia de concentración y además hay un potencial aplicado, o sea, circula corriente. Lo que quería ver, es que quería mostrar, es que en este caso, el flujo de un ion va a tener dos componentes, ¿no? Va a tener una componente difusional, que está dado por la ley de Fick, o sea, va a ser el coeficiente de difusión de la sal multiplicado por el gradiente de concentración, y un componente iónico, que es la migración, que viene dado por la ley de Ohm, o sea, por el transporte de carga. En particular, la carga que transporta el ion I es la corriente total multiplicado por el número de transporte. Si las diferencias de concentración en ambos lados de la membrana no son grandes, es decir, si estas diferencias de concentración son chicas respecto de la concentración media, que podríamos llamar el promedio de estas dos concentraciones, por ejemplo, supongamos que esta concentración es 1 molar y esto es 1,2 molar, entonces la diferencia de concentración en 0,2 es menor que el promedio, que es 1,1. Bueno, un ejemplo concreto. En ese caso, los coeficientes de transporte en la membrana se pueden aproximar por los valores medios de concentración en la solución en la membrana. O sea, cuando estamos trabajando con gradientes de concentración, obviamente los coeficientes de transporte, T y D, dependen de la concentración. Entonces, cuando estamos en una situación así, tenemos que optar, porque ¿qué tomamos como coeficiente de difusión a través de la membrana? ¿Coeficiente de difusión a esta concentración o a esta? ¿O el número de transporte lo tomamos a la concentración más alta o a la más baja? No se sabe. Entonces, lo que se hace en esos casos es considerar que el número de transporte son los que corresponden al promedio de concentración. Obviamente, esa aproximación es válida cuando estamos en esta situación, ¿no? Cuando las diferencias de concentración no son muy altas. Si yo tengo 1 molar acá y tengo 10 a la menos 3 molar acá, eso no tiene ningún sentido, porque el coeficiente de difusión a 1 molar y a 10 a la menos 3 no van a ser parecidos. Ahí es una aproximación muy grosera usar un promedio. Bueno, pero cuando esta aproximación es válida, uno puede trabajar con los valores medios del coeficiente de difusión y el número de transporte, como está acá. Puede suponer que la diferencia de concentración dentro de la membrana está dada por la expresión que tiene en cuenta la exclusión Dona, y se obtiene esta expresión para el gradiente de concentración dentro de la membrana. Si la membrana es una membrana no cargada, o sea, acá podemos suponer
membrana con mucha carga, con poca carga o con nada de carga. Si la membrana no tiene carga, entonces el coeficiente de difusión de la sal en la membrana y en la solución va a ser la misma. Y el gradiente de concentración en la membrana va a ser lo mismo que en la solución. Y el coeficiente y el flujo de electrolito es directamente el flujo difusivo. ¿Okay? No hay efecto migratorio. Esto es una especie de flujo de referencia. Este es el flujo de sal en membrana con carga nula. Si la celda tiene soluciones de igual composición y circula corriente, el flujo, como vimos recién, está dado por la parte difusional si la solución tiene soluciones de igual composición de ambos lados, no hay difusión, no hay gradiente de concentración y todo el flujo se debe al campo eléctrico aplicado y está dado por el coeficiente de transporte. Si la membrana es fuertemente cargada, o sea, si las concentraciones de la solución son mucho menor que la carga en la membrana, el número de transporte del coión es despreciable y solo se transporta por difusión. Es decir, que el coión solamente se transporta por difusión, mientras que el contraión tiene una contribución difusional y tiene una contribución de transporte. Es decir, estos son los como casos límites que se pueden dar y que me permiten a mí saber cómo tengo que expresar yo el flujo de cada especie según las condiciones de contorno del problema. Lo más importante, creo, es estas dos últimas ecuaciones, que se dan, que es generalmente la situación práctica. La situación práctica en celdas de combustible es que se usen membranas con una alta densidad de carga y que entonces estemos siempre en condiciones donde las concentraciones iónicas en la solución son menores que en la membrana, y en ese caso el coión solamente se transporta por difusión y el contraión en cambio tiene una contribución difusional y una contribución migracional. Así que con eso tenemos el panorama completo del transporte en membrana. Solamente me queda una cosa por analizar, que la vamos a analizar en la clase de jueves, que es el fenómeno electroosmótico. O sea, de los 3 procesos de transporte que yo les dije al principio son importantes para lo que nosotros vamos a ver en el curso, que son estos 3, hemos visto con detalle la difusión y la conductividad eléctrica. Todas las ecuaciones que vimos recién nos permiten calcular eso. Nos falta estudiar el efecto electroosmótico, es decir, cómo la circulación de corriente por una membrana cargada puede llevar al arrastre de solvente. Eso es la electrodifusión, y eso es lo que nos queda, el único fenómeno de membrana que nos queda por ver. Así que eso lo vamos a ver en la clase del jueves, y en la clase del jueves voy a terminar también con todos los fundamentos de transporte, viendo un poco de difusión en sólidos, con defectos iónicos y en sales fundidas. Y con eso daríamos por completada la parte de fundamentos, por lo menos en lo que a mí corresponde. No sé si Ernesto dio todos los fundamentos de electroquímica. Por lo que yo vi en las teóricas, si son las que están colgadas en la página, me parece que sí, ¿no? Sí, yo creo que lo último que vimos fue materia y litio, así que supongo que todo lo que tiene con fundamentos. No, o sea que la batería es la parte de la práctica. Pero él, por ejemplo, vio todo lo que tiene que ver con técnicas electroquímicas, voltametría cíclica, corriente límite. Bueno, ahí ustedes tuvieron que usar, por ejemplo, posiblemente la hayan visto de otra manera, pero ecuaciones de Nernst-Plan la vieron sistemas donde la corriente está limitada por difusión y ese tipo de cosas. Eso también se puede plantear con las mismas ecuaciones. O sea, el hecho de que haya una membrana o no es independiente. O sea, la ecuación de Nernst-Plan se utiliza en un montón de casos prácticos donde hay transporte difusional y
Sí, sí. No lo vimos así. O sea, no lo vimos de bueno, enfoque, sino que Sí. vimos más bien haciendo, bueno, En control momento, vertical. Bueno, entonces les reitero que yo el jueves vengo.